de hoy. Yo nada más depende de su cámara, se los agradecería. Hola Mía, buenos días, Mía, buenos días. Bueno, pues el día de hoy, muchachos, vamos a ver el tema que nos corresponde en la materia de formación cívica y ética, fundamentos y organización del Estado mexicano. Todo lo que conllueve, estamos viendo la Constitución, estamos viendo los derechos, garantías fundamentales, estamos viendo también acerca de los momentos de diversidad y formas de organización social y cultural, ¿verdad? Colectiva. Pues el día de hoy vamos a ver este tema. Y bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, a una clase virtual, ¿verdad? En la materia de formación cívica y ética, tercera secundaria, fundamentos y organización del Estado mexicano, características del Estado de Derecho, consagración de los derechos humanos y soberanía y división de poderes. Es el tema que nos faltaba de ver para poder terminar lo que empezamos de diversas formas de organización colectiva, democrática y de gobierno. Los objetivos generales son los siguientes: conocer la importancia de que tiene el Estado mexicano, la importancia de la ilustración en México, analizar la formación de los derechos humanos y, por último, comprender la transformación de los poderes en México. Fundamentos y organización del Estado de Derecho dice: México está organizado como una república representativa y democrática y federal. Estaba dividido políticamente en 32 entidades. En ese entonces se llamaban 31 estados libres y uno soberano, y su régimen interior y un distrito federal donde residen los poderes federales. Hoy en día se dieron cambios importantes donde se especifica que ahora son 32 estados. Ya no hay el distrito federal, ya no hay el soberano, como se había dicho, ¿verdad? Y la política anterior va cambiando constantemente. Así que son 32 estados que tenemos actualmente. Definición de Estado. Suele definirse como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que ejerce un determinado territorio. Características del Estado de Derecho mexicano. En la Ilustración y la Revolución Francesa hicieron que el liberalismo fuera la doctrina más importante hasta la actualidad. Esta propone como forma de organización política la República Democrática y como forma de organización económica el libre mercado basado en el comercio, además de la igualdad de todos los individuos ante la ley. Es decir, que una de las características principales del Estado de Derecho es acerca de la transformación del liberalismo. Las doctrinas fueron tan importantes y en la actualidad todavía se llevan a cabo estas organizaciones políticas, pero sobre todo esa transformación constante que busca la igualdad de todos los individuos ante la ley, no importando si es hombre o mujer o qué preferencia sexual tengas, simplemente nos dice la Constitución que debe ser igual. Por todo esto, los estados establecieron una constitución que todos los ciudadanos debían obedecer. Sin embargo, han dado un paso más allá el reto actual. Consiste no solo en tener buenas y mejores leyes, sino en lograr que se cumplan. Si México no cumple con los derechos establecidos de la constitución política de nuestro país, siempre va a tener dos problemas importantes. Características básicas del Estado de Derecho. Dice: las leyes deben aplicarse por igual a todas las personas. Todos pueden participar en la creación de las leyes y vigilar su cumplimiento.
Las leyes deben proteger los derechos de cada individuo y toda la sociedad. El Estado de Derecho tiene dos obligaciones. Primero, que no haya injusticias y segundo, que exista justicia. Y sobre todo, ¿verdad? Aquí menciona algo importante, que una de las características de nuestra Constitución se divide en dos partes. La primera etapa es el dogmático, el artículo del 1 al 29, porque establece los derechos humanos que distinguen todos los mexicanos y los extranjeros en territorio nacional. La segunda parte es la orgánica, artículo 30 a 136, porque determina la organización y funcionamiento del Estado mexicano. A grandes rasgos, la Constitución dice: protege los derechos y las libertades fundamentales. Nadie ni la autoridad más alta puede arrebatarlos. Esto significa que ni el presidente puede quitarnos, por ejemplo, la libertad de expresar nuestras ideas. 2. Marcar las obligaciones de la autoridad y los ciudadanos. 3. Organiza el gobierno y regula las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno. Establece, por ejemplo, cuando dura un periodo presidencial. Por ello, la Constitución representa el criterio más alto y definitivo para la vida política del país. Es el pacto fundamental entre los mexicanos. Romperlos es romper al país. Dice: los mexicanos han cumplido 18 años de edad y tienen el modo honesto de vivir conforme a la ciudadanía. Los artículos 35 y 36 de la Constitución establecen los derechos y deberes de los ciudadanos. Esta es parte fundamental de una característica. La Constitución en la actualidad rige a nuestro país. Se redactó en 1917, aunque a lo largo de los años ha sido reformado en muchos puntos. La Constitución es en parte resultado de los diversos movimientos armados que agrupamos bajo el nombre de Revolución 1910. Una vez que cayó la dictadura de Porfirio Díaz, hubo que refundar a México. La Constitución es el marco legal desde el cual se lleva a cabo esta transformación. Y nos dice que es un principio de legalidad, la comprensión, la tolerancia, las leyes y sobre todo los derechos políticos, en cambio, corresponde a la ciudadanía de un país. Se habla de la soberanía, nos dice que la soberanía es un elemento fundamental del Estado en la soberanía. Esta es una experiencia, una experiencia de voluntad de los ciudadanos para decidir en asuntos de interés común. La soberanía se expresa en tres ámbitos o espacios. Inciso A, la soberanía interna. Inciso B, la soberanía externa. Y C, la soberanía popular. Cada una de estas tres soberanías nos dice y tiene un alegato. Tipos de soberanías. La soberanía interna es la facultad de instituir organismos, leyes, procedimientos que regulan las actividades económicas, sociales y políticas de un Estado. Es decir, que se encarga de vigilar y que se lleva a cabo todos los organismos de leyes, que se cumplan, que se respeten, pero sobre todo ver que las actividades económicas sean al 100%. En la sociedad y en la política va a tener un Estado, pero de dificultades. Esa es una soberanía interna, que todo vaya bien internamente, como su nombre indica. Soberanía externa, característica que permite a un Estado manifestar su autonomía frente a la comunidad internacional para defender sus intereses o participar en el intercambio económico y cultural con otros pueblos en plano de igualdad. Acá se refiere que nuestra soberanía y nuestra Constitución puede competir con otras a nivel internacional, siempre y cuando se respete la que tenemos nosotros, ¿verdad? Como su nombre le indica, autonomía, solo, propio, el Estado va a manifestar algo esencial de un intercambio de cultura, economía y otros pueblos que la verdad buscan la dignidad o el respeto a nosotros mismos. Y por último tenemos soberanía popular. Para que se mantenga es necesario considerar los siguientes requisitos.
Requisitos de la soberanía popular. Inciso A, que haya paz entre sus miembros, pues de lo contrario las guerras internas llevaría una total anarquía a una ausencia de gobierno. Creo que aquí en nuestro país no hemos tenido ese problema acerca de las guerras, ¿verdad? Como otros países como Irak, Pakistán, la parte del continente europeo, verá que siempre ha habido mucha guerra, que ellos no respetan la soberanía de ningún estado o ningún país. Esta es la parte que realmente no nos gustaría a nosotros como país civil, porque sí había mucha decadencia, tanto en cultura, en economía y en la población. Inciso B, que todos los integrantes de la sociedad tengan la voluntad firme y decidida de conformar una comunidad en búsqueda del bienestar. México se ha considerado desde épocas atrás un país tercermundista que está en vías de desarrollo. México también tiene todos los argumentos para ser un país de primer mundo. Tiene una economía estable, tiene una sociedad considerable, tiene cultura, tiene política, tiene un gobierno democrático, porque pues nosotros lo ponemos como seres humanos que somos en la presidencia, ¿verdad? Y tiene la voluntad de crecer y de cambiar día a día. Lo único que falta para que seamos un país de primer nivel es que la gente que esté en el poder se tome la molestia de creer que México puede avanzar, México puede creer, invertir en nuestro país en todo lo que se tenga que invertir. ¿Por qué? Porque en la historia va contando muchas cosas que ha pasado en nuestro país, en lo que es la historia de México, y hay algo que me llamó la atención, ¿verdad? Ahí decía que realmente la parte creadora de los científicos, ¿verdad? Crea muchas cosas y pues México no tiene el recurso necesario para seguir con ese experimento y mucha gente pues se va a otra nacionalidad para hacer financiar su experimento. Un ejemplo claro de esto, estamos hablando de la televisión. La televisión fue creado por un mexicano, simplemente pues que en México no aportó para que se llevara a cabo y se desarrollara ese proyecto y se fue a Estados Unidos. Pues en Estados Unidos patenta este personaje que él inventó la televisión cuando se hizo aquí en México. Un mexicano lo inventó, pues por el dinero, ¿verdad? Que no había, pues tuvo que trasladarse a otro país. Inciso C, que exista un Estado de derecho suficiente, es decir, que las leyes se cumplan para que haya un ambiente que propicie el desempeño de cada individuo. Es decir, que las leyes, dice el Estado, que se hizo para dos cosas, para cumplirlas y no cumplirlas. Pero también, si se llegan a cumplir, pues vamos a tener un Estado bien cimentado, con buenos valores, buenos principios, no va a haber ningún problema. Pero si no cumplimos con esta ley, es cuando empiezan los problemas, no solo en nuestro estado, sino simplemente en muchos lugares más. Entonces, esta es la parte fundamental que busca un ambiente que propicie, ¿sí?, la voluntad, la equidad y sobre todo el inicio de un cambio por nuestro país. La división de poderes. Gracias a este personaje tan ilustre, Montesquieu, Isaac Newton, otro personaje que hablan de la historia, que hablan de políticas, científicos, se llama Sócrates, ¿verdad? Urano, Ulpano, que también fue parte de, habla de justicia, sí que son parte de europeos, ¿verdad? Franceses, pero gracias al continente europeo tenemos nosotros esta división de poderes. Todas las repúblicas como México tienen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Como recordarás, la separación de los poderes fue un paso muy importante para impedir la concentración del poder en una sola figura. La Constitución establece la división de poderes en su artículo 40. Esos poderes están representados en los niveles federales y estatales. La separación de poderes ordena o distribuye las funciones del Estado.
establece que cada poder tenga un jefe distinto y que sea independiente entre sí. En una república, por ejemplo, el presidente no hace las leyes ni los diputados son los jueces. Y cada uno tiene su argumento. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el encargado de poner en práctica las leyes, administrar los recursos públicos y conducir a la población hacia el bienestar económico, político y social. El presidente de la República está a cargo del poder ejecutivo. En cada estado, el gobernador se encuentra a cargo del poder ejecutivo y en la Ciudad de México, un caso especial, tiene un jefe de gobierno que todavía se mantiene. Poder legislativo. El poder legislativo o legislatura es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como un país o ciudad, además de administrar el presupuesto del Estado. Las legislaturas forman parte importante de la mayoría de los gobiernos en el modelo de separación de poderes. Se contrasta con las ramas ejecutiva y judicial del Estado y a la vez responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. Las leyes promulgadas por la legislatura se conocen como legislación. Las legislaturas observan y dirigen las acciones de gobierno y generalmente tiene autoridad exclusiva para modificar el presupuesto o los presupuestos involucrados en el proceso. Aquí dice que tiene acciones fundamentales: disposición, exclusividad, ¿sí? Administrar, presupuesto, formar algo importante en la mayoría de los gobiernos y los modelos que busca cada uno de la separación de los poderes. La división del poder legislativo dice: la Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores, 2 elegidos por mayoría de votos por cada entidad federativa y 1 representante a la primera minoría, a lo que da un total de 96 senadores elegidos directamente por el pueblo, uninominales, las cuales 2/3 partes fueron elegidas por la mayoría, 1/3 fueron elegidos en un segundo lugar. El resto de los senadores, 32, son de presentación proporcional plurinominales, es decir, que los que quedaron después de los primeros. La Cámara de Senadores se renueva completamente cada 6 años y el mismo año que se elige al presidente de la República. Primero entran 128 senadores que nosotros como ciudadanos elegimos en las elecciones federales, donde cada estado, ¿sí?, tiene que elegir a 2 representantes para la Cámara de Senadores. Y los otros que quedan en tercero, cuarto, quinto lugar, son llamados plurinominales. Es decir, que si mi partido, cual sea, no pudo llegar a las elecciones y no metió a ninguno, ni presidentes municipales, ni regidores, ni nada por el estilo, entonces se hace el consenso y se hace la valoración de la votación de cada partido. Ahí se dan cuenta que, bueno, como no tuviste la oportunidad de llegar al poder, tú tienes un porcentaje de votos, te corresponde meter a un senador plurinominal y tú como partido, como representante del partido, y eliges a cuál de las personas que estaban jugando, ¿sí?, la vas a proponer para que entre ya y forme los 32 que hacen falta para representaciones plurinominales. Por eso mucha gente que entra a veces no tiene conocimiento o entró porque pues tuvo suerte, ¿no? Pero así se maneja actualmente la política. La Cámara Federal de Diputados está formada por 500 diputados que representan la población. Cada determinado número de habitantes es representado por un diputado. Por eso hay estados de la República con más diputados que otros. Veracruz y Jalisco cuentan con más diputados que Baja California Sur o Nayarit.
Estos diputados reciben el nombre de diputados federales por mayoría o uninominales porque obtienen más votos. Para la elección de esos diputados, el Instituto Nacional Electoral, INE, divide el territorio nacional en 300 diputados electorales y existen 200 diputados plurinominales o de representación popular. Es decir, lo mismo que si no entró por votación elegible, entra por mayoría de votos. ¿Quién tuvo más votos? Y para juntar a los 200. Pero por estado, creo que entran 5 por 4, 20. Pero entran dos también. Entran 2 diputados plurinominales por cada estado. Entonces, van buscando cómo, ¿por qué tiene más Baja California, Veracruz y Jalisco? Porque son grandes. Baja California Sur y Nayarit son estados pequeños que no tienen muchas comisarías como teníamos acá o muchas delegaciones. Por eso son los que menos meten diputados. Dice, el Poder Judicial aplica las leyes, juzga cuando existen alguna duda respecto al modo de aplicar una ley o una norma. El Poder Judicial tiene la autoridad para interpretar, de acuerdo con el artículo 94 constitucional, el Poder Judicial de la Federación se deposita en las siguientes instituciones: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios del circuito y por último, juzgados de distrito. La Suprema Corte de Justicia nos dice que la Suprema Corte de Justicia está formada por 11 ministros elegidos por el Senado a partir de una propuesta que hace el presidente. La duración de cargo de ministro de la Suprema Corte es de 15 años sin derecho a reelección. Así que la persona que entre como ministro en la Cámara o en la Suprema Corte de Justicia va a tener trabajo por 15 años. Así que ni se va a preocupar, ¿sí? Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un organismo especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una sala superior integrada por 7 magistrados y magistradas, 5 salas regionales y una sala especializada, integrada por 3 magistrados y magistradas. Tribunales colegiados y unitarios de circuito se integran por 3 magistrados y entre otros asuntos resuelven: 1. Los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resolución que pongan fin al juicio en la materia civil, penal, laboral o administrativa, ya sea que la violación se cometa en ellas durante el procedimiento. 2. Los recursos se proceden contra auto o resolución que pronuncien los jueces de distrito, los tribunales unitarios o el superior tribunal de responsable cuando entra otra cosa, desecha una demanda de amparo y niegan la suspensión definitiva. 3. Los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios o superior del tribunal responsable. 4. Los recursos de revisión contra resoluciones definitivas de los tribunales administrativo federal y distrito federal. 5. Los conflictos de competencia entre jueces, distrito o tribunales unitarios. Y por último, los asuntos delegados por el Pleno en las salas de la Suprema Corte. Para poder elegir bien un tribunal para juzgar a cierta persona, tienen que utilizar estos 6 puntos. Primero, los juicios de amparo que sean directos contra las personas que van a ser enjuiciadas. 2, que los recursos contra la resolución y el problema que le lleguen a los jueces tribunales todo lo necesario para poder ejercer bien su papel. 3, que los recursos de revisión sean las sentencias que se vaya a dictar, 5, 10, 15, 20. La última sentencia creo que son 50 años.
bajo prisión. 4. Que se revisen también y se tomen soluciones en los tribunales administrativos federal y distrital. ¿Por qué? Porque no hay un consenso y un acuerdo y ahí se van perdiendo muchas circunstancias con respecto a los casos. 5. Que no se cree conflictos durante la competencia, el careo. Los tribunales unitarios están capacitados para, en dado caso de que exista un conflicto, parar la audiencia que se tiene y reprogramarse otro día. Y por último, que los asuntos sean legales, tengan la Suprema Corte de una sala que busque transmitir, ¿sí?, y llevar a cabo en pleno uso de sus capacidades, mantener el orden a nivel nacional. Juzgados de distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo del juez de distrito, que es auxiliado por secretarios, actuarios y otros empleados. Algunas ciudades, como la de México, Guadalajara, los juzgados del distrito están especializados por materia penal, civil, administrativa, de trabajo, por mencionar muchas, ¿sí?, especialidades. Mientras que en otros lugares los juzgados del distrito conocen indistintamente de cualquier materia que sea necesaria. Y en conclusión a este tema podemos decir que estudiar estos temas es de suma importancia para el educando, ya que por medio de esto podemos conocer cómo está integrado a la soberanía de nuestro país y a su vez conocer sus principales formas de gobierno. En la actualidad son muy pocos que se interesan por conocer cómo están las leyes del país y los cambios que ha tenido a lo largo de los años, cómo se han desarrollado los derechos humanos y la transformación de un Estado de Derecho en la actualidad. Muchachos, la verdad, hablar de política es muy cansado, hablar de estos temas es a veces cansado, fastidioso, a veces no entendemos lo que se está hablando porque son palabras muy tecnicismo, todo esto. En sí, y como decía acá en conclusión, es importante que ustedes conozcan cómo se establece la constitución política, cómo está dividida. En un inicio se los comentaba que la constitución está dividida en dos partes. Primero, es dogmática, del artículo del 1 al 29, donde a esos artículos del 1 y 29 establece nuestros derechos como adolescentes, nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Y son los derechos humanos o las garantías individuales que tenemos nosotros. La segunda parte de la Constitución se llama orgánica, que es del artículo 30 a 136, donde aquí se determina la organización y funcionamiento del Estado mexicano. ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo está bien cimentado? ¿Qué problemas tiene con otras nacionalidades? ¿Cómo se hacen los intercambios comerciales? ¿Cómo se hace la transformación de una ley internacional que no afecte el de nosotros? De esas dos formas se divide la constitución de nuestro país. Y algo importante que dice acá, la vida de México se regula por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Desde que empezó la constitución de 1917 hasta la actual, que todavía no rige, se ha modificado, se ha hecho grandes cambios, pero ha sido la misma y sigue siendo y se ha respetado hasta los días de hoy. Bueno, muchachos, pues esto ha sido todo por el día de hoy, el tema de formación cívica ética, ¿sí? No les quiero seguir cansando. Ya tienen ustedes, creo, sus consignas, ya están en la página, ya está todo, ya están programadas sus actividades que empiezan a partir del 7 o el 6, que es educación socioemocional, que también está allá. Cualquier caso, duda que se tenga, pues me avisan y con mucho gusto lo proporcionamos. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente. Gracias por su tiempo, nos vemos más tarde, ¿sí? Y estamos al pendiente de todo lo que pueda pasar en esos días. Avisos parroquiales, pues no nos han dicho nada de dirección, pero creo que mañana no hay clase, si no estoy mal.
el 10 de mayo, posiblemente la maestra Juanita les diga qué se vaya a hacer con respecto a eso, ¿verdad? Al 10 de mayo, con respecto a la actividad, si se va a hacer o no. ¿Qué pasó, Mía? ¿Quieres preguntar algo, Mía? A ver, dime. No entendí. Entonces, ¿mañana no hay clases? ¿O sí hay? Porque ya me volví como. Mañana es 5 de mayo, la batalla de Puebla. Es día inhábil. No debe haber clase. Pero no, déjame preguntar. En la siguiente hora que tenemos de historia les confirmo. Si siempre sí se va el día o no se va el día. Pero posiblemente vamos a ver porque parece que hasta donde yo entendí, creo que ustedes tienen actividad por el Día de la Madre el viernes. Ya la maestra Juanita les debe avisar, creo, me imagino, no lo sé, porque tampoco nosotros nos han dado esos datos, pero déjenme averiguar y un ratito más pues yo les digo, o ya el maestro Sergio les dirá más tarde, no lo sé, pero déjenme, yo averiguo y les voy comunicando qué pasa. ¿Estamos bien? Bueno, muchachos, pues nos vemos, cuídense y nos vemos más tarde. Hasta luego. Adiós.